Bueno, estamos con Alfredo Blum, que es quien nos da nuestra la columna de agro, que la columna se llama Tierra y Ambiente, y fue la primera columna que tuvimos en el programa, en el primer programa. Así que lo estamos extrañando, Alfredo, ya hace como un mes más o menos. Buenos días, sí. ¿Andas bien? Sí, muy bien, muy bien. Disculpen el atraso de la columna, No, porque bueno, pasé en un largo proceso de recuperación de una enfermedad y bueno, se me agravó un poco con el COVID. Ahora estuve 21 días encerrado, así que ahora estoy volviendo a la actividad de a poco. Así que la columna que teníamos pensada la semana pasada la atrasamos un poquito, pero bueno, la planificación de la columna que teníamos estaba vinculado a reflejar la historia rural del Uruguay y la evolución de sus sistemas productivos, y nosotros habíamos llegado en la primera columna hasta los años 1970, y de ahí en adelante sería el planteo de esta columna, y después al final, si ustedes quieren hacer incorporar algún tema en especial con la situación actual, podemos hablar de algún aporte que pueda realizar. En el mediano plazo, que es donde estaríamos trabajando, las tendencias de los últimos 50 años y que van a hacer referencia a lo que nos va a pasar en la actualidad, porque nada está exento de ver las cosas que están pasando ahora, pero a mediano plazo lo que ha pasado ha sido una pérdida de la población rural y de los productores familiares, una concentración de la tierra, un aumento del Producto Bruto Agrícola. Digamos que el año pasado, por ejemplo, fue que cerró el año pasado el año de mayor valor de producción agropecuaria en el Uruguay, el año 2022. Un aumento una llegada de los inversores extranjeros en el rubro forestal, y algo que es consistente y que en la zona de San Jacinto particularmente lo deben de vivir cercanía, es la desaparición prácticamente del rubro lanar. Lo de la población rural, lo hablamos la vez pasada, ha bajado muchísimo. Hoy está en el entorno del 5%, pero con el censo que se haga el año que viene veremos qué porcentaje tiene. Seguramente es menor. Las explotaciones con un tamaño intermedio son las que más han desaparecido, pero aún más las chicas. Son las que han desaparecido completamente, y completamente no, pero han pasado en el último censo de 36.000 a 24.000, y suponemos que van a seguir disminuyendo, mientras que las de mayores de 1.000 hectáreas han ido aumentando consistentemente con valores pequeños, digamos, de 100 productores más o 120 productores más, en un universo de 4.000. Lo que pasó con la forestación y el gran impulso de la forestación de los últimos años, no previo a las plantaciones, previo a las instalaciones de las plantas de celulosa, en el año 90, del año 90 al año 2000, pasaron de casi nada de plantaciones forestales a 650.000 hectáreas de forestación. Entonces, eso además se ubica en determinados lugares donde había ciertas condiciones para las plantaciones forestales, y en parte suplantando el lanar, o yendo a buscar lugares donde habitualmente eran de bajo índice CONIAT y permitía, digamos, permitía el desarrollo del rubro lanar. Del rubro lanar, que en los años 90 tenía unas 27 millones de cabezas, en el 2005 tenía 10 millones y hoy está en 6 millones y medio de cabezas. Una desaparición muy fuerte, que no es necesariamente el centro de la discusión a nivel agropecuario, de lo que se habla en la prensa, pero
pero que sí ha sido uno de los cambios más dramáticos en la realidad agropecuaria del país, y que, bueno, en particular en la poca zona agrícola de Canelones vinculada a la producción animal, hay producción de lana o de lanares para carne, que están también siendo golpeados, y que fue, bueno, parte de lo que planteó la segunda entrevista que ustedes hicieron al alcalde de San Jacinto, ¿no? Bueno, pero entonces en el siglo XXI lo que ha pasado es un fuerte cambio en el uso de la tierra. Ese fuerte cambio en el uso de la tierra generó que se perdiera un 20% de los pastizales que era donde habitualmente se desarrollaba el ganado vacuno y lanar en Uruguay. Se vio desplazado, por un lado, por el avance de los cultivos agrícolas que habían casi desaparecido a principios del siglo y que ahora ocupan más de 1 millón de hectáreas, y que llegaron al pico de exportación el año pasado, 2022, y bueno, también hubo un crecimiento de la forestación que pasó a ocupar hoy casi 1 millón de hectáreas. Entonces, esos son los grandes cambios en el uso de la tierra en los últimos 20 años, que generó además una intensificación del uso, porque la forma de producción actual de la soja responde a un doble uso de la tierra debido a las técnicas que se utilizan ahora de utilización de herbicidas y de siembra directa, lo que permite intensificar el uso, usar menos territorio, pero intensificando el uso del territorio que se usa para la producción esencialmente de soja, bueno, y en verano soja esencialmente, y en invierno lo que queda que se pueda plantar trigo o cebada. Estos complejos, la lógica de los complejos agroindustriales históricamente eran de carne, cuero y lana, y hoy lo que predominan son los rubros exportadores de cultivos de soja y de carne. A nivel nacional, en el 2018, tomando como parámetro, no necesariamente es igual actualmente por lo que aclarábamos, el 20% de las exportaciones son de carne bovina, un 15% de productos agrícolas, esencialmente de soja. En tercer lugar está los productos forestales, que son el 15%. En cuarto lugar los lácteos, y recién ahí aparecen las lanas. Entonces, la soja se ubica principalmente en el oeste y la forestación en el entorno de las plantas forestales, de las plantas de transformación de la celulosa, que están en los puntos que todos ustedes conocen. Ahora, en un punto central en el país, se está haciendo la tercera planta, o sea que tienen una distribución bastante pareja a lo largo del territorio. La característica de la producción agropecuaria es que la que más mano de obra ocupa a nivel rural sigue siendo la carne, pero la que utiliza un recurso esencial que es las rutas, la que más usa las rutas es el complejo de la madera. La carne solo utiliza el 9% del volumen que se usa de las rutas, y la madera llega casi a la mitad de lo que se usa de las rutas, con las consiguientes consecuencias después de gastos para mantenerlas y para hacerlas más grandes. En la industria frigorífica, ustedes me habían planteado que hiciera una pequeña ventana sobre ese tema. Las industrias frigoríficas, 12 plantas, que en realidad responden a 7 grupos, son responsables del 77% de las exportaciones. O sea, hay una gran concentración, y hay 3 empresas extranjeras, que son Marfrig, Minerva y NH Food, que es japonesa, que tienen el 51% del valor de la exportación. Esas 3 empresas
de matriz extranjera tienen el 51% de la exportación, y hay dos grupos nacionales, el frigorífico Las Piedras y el frigorífico Pando, que están dentro de los primeros grupos de exportación del país. Y eso también tiene un correlato en la tenencia de la tierra y en las operaciones de venta y compra de tierras, que han aumentado brutalmente el precio de la tierra. El precio de la tierra llegó a estar en los años 2014 en $4.000 y ahora está en 3.000. Pero al principio del periodo del siglo XXI, solamente la tierra valía o se vendía a $400 la hectárea, y hoy estamos hablando de $3.000 la hectárea, casi 3.500. Entonces, eso refleja el potencial de renta que tienen esas tierras. En síntesis, las principales conclusiones: en este siglo XX aumenta la forestación un 40%, aumenta los cultivos de secano un 50%, disminuyen los pastizales un 20%, hay una fuerte desaparición de los productores pequeños, la mitad de los padrones del país, la mitad de la superficie, que responde a 9 millones de hectáreas, cambia de propietario, y se da una especialización por territorios con una desaparición clara del lanar. Esa sería el cierre que quería hacer para la primera parte, antes de las preguntas que ustedes tenían pensadas. Bien, Alfredo, mucha información siempre nos llevamos con todas las columnas. Cifras que en lo que tiene que ver con las cabezas de la nave de 2007 hasta ahora, que 5 millones menos, ha disminuido considerablemente, parte de la reconversión del uso de la tierra, sin duda. Y el tema de los frigoríficos, el porcentaje de las exportaciones que tienen las multinacionales es gigantesco, no cabe duda. Tenemos ahí una consulta, es una pregunta que habíamos estado hablando con el equipo de Santas Mañanas nomás. ¿Cuál es el impacto de la sequía al pequeño productor en relación a aquel que tiene muchísimo campo, ¿no? Que es un tema que tenemos arriba de la mesa acá en Canelones y a nivel país, y más que los alcaldes lo pusieron como prioridad hoy. Sí, es un tema interesante y tiene consecuencias y vertientes desde el comienzo. En mi historia personal, yo empecé a trabajar en temas vinculados al desarrollo del agua a nivel rural, en Montevideo Rural, en el año 1995, en mi primer trabajo. Lo que estábamos buscando era el desarrollo de fuentes para productores pequeños. La solución que encontramos, y terminé haciendo un trabajo de mi tesis de grado vinculada a una gran obra en el borde de lo que es Cuchilla Pereira, que es donde termina Montevideo y empieza Canelones, en la zona de Toledo, hacer una represa que ocupara unas 10 hectáreas de superficie para poder tener fuente de agua que abasteciera a todos los productores de una calle a través de pequeños tanques excavados que se pudieran rellenar con esa gran fuente que se iba a hacer. Eso estaba financiado por el PRENADER, o la idea fue que lo financiáramos con el PRENADER, que era un proyecto del Banco Mundial del siglo pasado, que trabajaba fundamentalmente en el desarrollo del riego, y ese proyecto colectivo, que tuvo un largo trabajo para poder hacerlo, cayó porque se estimuló a hacer pozos a nivel individual, semisurgentes o artesianos, como le dicen, para que cada uno pudiera tener acceso al agua. Entonces, desde el punto de vista social, las soluciones individuales son muy atractivas, pero no solucionan los graves problemas que tiene el medio rural y los temas que después se incorporaron ambientales. Cuando se hacen pequeñas fuentes de agua superficiales, en general lo que se hace es tener pequeños lugares de siembra de cianobacterias que terminan aguas abajo. Entonces,
como gran aprendizaje de estos 30 años trabajando, pensando en estos temas, las soluciones individuales, que es lo que primero se trata de darle, porque es lo que los productores piensan y reclaman, son soluciones a corto plazo. Responden a necesidades puntuales, pero que es una realidad frecuente en Canelones, por lo menos de hace 15 años, que los productores tienen problemas de agua todos los años. O sea, no es un problema de este año, es un problema, al menos en Canelones, pero lo puedo llevar a todo el país, de hace muchos años. Una de las soluciones que se planteó para la ganadería, y que ha trabajado mucho en línea en eso, es en tener unas cargas y un manejo de la carga muy racional, y eso ha permitido que los pastos dieran más y poder sacar más kilos por hectárea con un manejo mejor de la ganadería. Productores de 200 hectáreas están trabajando y viviendo muy bien arriba de los campos bastante pobres de la Sierra del Este. Entonces hay que pensar en soluciones que sean mucho más desde el punto de vista complejo de cómo se produce, y no la solución de llevarle agua al que hoy precisa agua para la producción. Suena un contradiscurso, pero es lo que demuestra los años, porque todos los años hay productores que arranca el año con los productores reclamando que le falta agua. Evidentemente es porque hay un problema estructural y no un problema coyuntural en cómo se produce y cómo tenemos agua. Y en Canelones, además, muchos pueblos tienen agua que reciben de la OCE, que lleva tanques para poder abastecer a las ciudades. O sea, es un problema realmente dramático, y que hay que abordarlo con la importancia que tiene. Alfredo, claro, creo en la respuesta. No sé, Anisa, si tenés alguna consulta más para nuestra columna de Tierra y Ambiente de Alfredo. Si no, estaríamos quedando por acá, Alfredo, y nos encontraríamos el mes que viene. Sí, por supuesto, el mes que viene con otros temas para aportar, con mucho gusto, sí. Así que muchas gracias, muy interesante como siempre. Muchísimas gracias, Alfredo. Te dejó un saludo Mauro Font a Santas Mañanas, y en especial para Alfredo, me dijeron. Ah, sí, Mauro, un gran compañero, sí. Bueno, y pronta recuperación, Alfredo. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para todos. Gracias.